si te dijera que hubo un tiempo en la historia donde lo imposible caminaba entre los hombres? Que en las calles polvorientas de una tierra oprimida por imperios, un hombre hablaba y la naturaleza obedecía. Que su voz levantaba muertos, multiplicaba lo escaso y hacía temblar a las mismas tinieblas. Esto no es mito, no es poesía ni leyenda, es poder, es Jesús. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no son simples relatos antiguos. Son los 7 milagros más poderosos que estremecieron la tierra, abrieron los cielos y marcaron para siempre a quienes los presenciaron. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de la gloria de Dios manifestada con carne y hueso, y una vez que entres en ella, ya no serás el mismo. Número 1. Todo comenzó en un día de júbilo, una boda humilde en Caná de Galilea, donde las risas flotaban en el aire como cometas y las danzas impartían gozo y alegrías, mientras los músicos, con flautas y panderos, marcaban el ritmo de una celebración que unía no solo a 2 corazones, sino a 2 familias enteras. Los invitados brindaban, reían, celebraban, hasta que silenciosamente la vergüenza se deslizó entre ellos como una sombra indeseada. Vino, símbolo de alegría, de abundancia, de honor, se había agotado. ¿Qué sería de los novios? ¿Qué diría el pueblo? Para algunos era un simple descuido, pero en aquella cultura, donde el honor y la hospitalidad eran sagrados, la falta de vino era una humillación imperdonable, una mancha imborrable sobre el día más importante de sus vidas. Fue entonces cuando María, madre de Jesús, miró a su hijo. No dijo mucho, no imploró, no exigió. Su mirada era una oración silenciosa, una certeza maternal. Ella sabía que los tiempos se acercaban. Sabía que había llegado el momento de que el mundo empezara a ver lo que hasta ahora solo el cielo sabía. Jesús, con la calma de quien domina el tiempo mismo, respondió no con espectáculo, no con alarde, sino con la majestad tranquila de quien sabe que todo responde a su voz. Ordenó a los siervos: llenad esas tinajas de agua. Eran 6 tinajas de piedra, grandes, pesadas, usadas para las purificaciones rituales de los judíos. Agua común, agua corriente, nada especial. Ellos obedecieron sin comprender del todo. Vertieron el agua hasta el borde, las gotas resbalando por el mármol frío. Y entonces ocurrió. El maestro de ceremonias, sin saber lo que había pasado, probó el líquido y su rostro se iluminó de asombro. Nunca había probado vino tan excelente. Llamó al novio aparte y le dijo: todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10. Nadie en la multitud entendió el milagro. Para ellos, el vino simplemente había reaparecido como por arte de magia. Pero los siervos sabían. Ellos habían vertido agua. Ellos habían presenciado la transformación. Y los discípulos también. Ellos vieron en ese momento algo más grande que un simple acto de generosidad. Vieron el primer susurro del reino de Dios irrumpiendo en la realidad humana. Era como si los cielos se hubieran abierto apenas un poco, dejando escapar una sola gota de gloria, para anunciar que el Creador estaba entre ellos. Así, el primer milagro de Jesús no fue un trueno que rasgara los cielos, sino un murmullo que estremeció la eternidad. Un presagio suave, pero imparable, porque aquel primer milagro fue solo la chispa. La llama estaba a punto de encenderse. Número 2. Pasaron los días, y como ríos en busca del océano, las multitudes comenzaron a seguirle. No solo buscaban sus palabras, aunque eran como bálsamo para las heridas invisibles del alma.
No solo buscaban sus milagros, aunque cada uno era como un rayo de luz atravesando las tinieblas. Lo seguían porque, de alguna manera que no podían explicar, su sola presencia los saciaba de un hambre más profunda que la del estómago. Pero aquella tarde, mientras caminaban tras él por senderos polvorientos, adentrándose en un vasto desierto, la realidad física no pudo ser ignorada. El sol descendía, las fuerzas flaqueaban y los murmullos de necesidad se hacían cada vez más audibles. Los discípulos, preocupados, se acercaron a Jesús. «Maestro, despídelos, para que vayan a las aldeas y compren de comer». Era una petición lógica. ¿Qué otra opción había? Pero Jesús, con la calma sobrenatural de quien ve posibilidades donde los hombres ven límites, respondió: «Dadles vosotros de comer». ¿Ellos con qué? ¿Cómo alimentar a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, con sus escasas provisiones? La incredulidad cruzó sus rostros como sombras. Fue entonces cuando un pequeño acto de fe surgió en medio de la multitud. Un niño, tímido, se acercó con lo poco que tenía: 5 panes de cebada, 2 peces, ridículo ante tal necesidad, insignificante ante la inmensidad del hambre. Pero en las manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Él tomó los panes y los peces, alzó los ojos al cielo y dio gracias, no por la abundancia, sino por la semilla de fe que sería suficiente. Y entonces, como un río que se desborda de su cauce, la bendición comenzó a multiplicarse. De sus manos brotaba pan caliente y fragante, peces frescos y sustanciosos. Los discípulos repartían y no se agotaba. Los cestos pasaban y se llenaban de nuevo, una y otra vez, como si cada partícula de materia respondiera al deseo de su Creador. Y allí, en medio de aquel desierto seco y polvoriento, todos comieron, todos se saciaron. No hubo ni uno solo que se quedara con hambre, y como testimonio final de la abundancia divina, recogieron 12 cestas llenas de sobras, una por cada discípulo, como un recordatorio tangible de que en el reino de Dios la escasez nunca tiene la última palabra. ¿Quién puede multiplicar la materia? ¿Quién puede crear alimento con solo desearlo? ¿Quién, sino aquel que en el principio moldeó las estrellas con sus manos? Este no fue un truco, ni una simple generosidad amplificada. Fue una revelación viva. Él no solo tenía poder sobre la creación, Él era y es el pan de vida. Quien viene a Él jamás volverá a tener hambre. Número 4. Sin embargo, cuando el estómago está lleno, el alma todavía puede temblar. La satisfacción de la carne no silencia las tormentas internas. Esa misma noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo de rojo y las primeras estrellas parpadeaban en la distancia, los discípulos se encontraron solos en el mar de Galilea. El viento se levantó primero como un susurro de amenaza. Luego el mar, ese antiguo gigante dormido, despertó con furia. Olas enormes se alzaban como montañas líquidas, y la pequeña barca, frágil como una hoja, era zarandeada de un lado a otro. Los discípulos remaban desesperados, sus rostros tensos, sus manos laceradas por los remos mojados. Cada minuto parecía una eternidad, cada golpe de mar una sentencia. La noche era cerrada, sin luna. Solo las ráfagas de relámpagos les permitían, por breves instantes, ver el horror del abismo que los rodeaba. Y entonces, en el corazón de la tempestad, en el umbral mismo del miedo más primitivo, lo vieron, una figura, caminando sobre las aguas, no corriendo, no luchando contra el oleaje, caminando sereno, invencible. El terror les paralizó el alma. «¡Un fantasma!», gritaron algunos, sus voces ahogadas por el viento. ¿Acaso la muerte venía por ellos? ¿Era una visión de otro mundo? Pero entonces,
Una voz se elevó por encima de la tormenta, más poderosa que cualquier trueno. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. Era Él, Jesús, el mismo que había multiplicado el pan, el mismo que había convertido el agua en vino. Ahora venía a ellos, dominando el caos, caminando sobre lo que amenazaba tragarlos. Fue Pedro, el impulsivo, el valiente y el frágil, quien gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús, con una sola palabra, abrió una puerta en lo imposible: «Ven». Y Pedro, con un corazón latiendo como un tambor, salió de la barca. Pisó el agua, y el agua, contra toda ley natural, lo sostuvo. Por un instante eterno, Pedro caminó sobre el abismo, sobre el miedo, sobre la muerte misma. Cada paso era una batalla entre la fe y la duda, y cuando el viento aulló más fuerte y la lógica del mundo gritó dentro de él, Pedro vaciló. Miró las olas en lugar de mirar a Jesús, y en ese mismo momento, como un plomo, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó desesperado, y Jesús, en su infinita misericordia, extendió su mano y lo tomó. No lo regañó, no lo dejó hundirse para darle una lección. Lo levantó, lo sostuvo. Subieron juntos a la barca y en el mismo instante en que Jesús pisó la cubierta, el viento cesó. La tormenta se doblegó. El mar volvió a ser un espejo tranquilo. Los discípulos, temblando no ya de miedo, sino de asombro reverente, cayeron de rodillas y adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Mateo 14:33. ¿Quién es este que camina sobre el caos y no se hunde? ¿Quién es este que nos invita a caminar sobre nuestros propios miedos y aun cuando dudamos, nos sostiene con su amor? Ese milagro no fue solo un espectáculo para admirar, fue una declaración silenciosa. El viento y el mar le obedecen porque Él los creó, porque donde Él está, ni las aguas más profundas, ni las tormentas más feroces tienen la última palabra. Número 4. Pero mientras algunos luchaban contra el mar embravecido, otros vivían toda su vida en una tormenta más silenciosa: la oscuridad. No una oscuridad de nubes o de noche, sino una ceguera que envolvía cada momento de la existencia. Jerusalén, entre las calles polvorientas y los muros antiguos, había un hombre ciego de nacimiento, no por accidente, no por error de la naturaleza, no. Su ceguera tenía un propósito celestial, para que la gloria de Dios se revelara en él. Muchos lo miraban con lástima, otros con desprecio, susurrando que debía ser castigo por pecados ocultos. Pero Jesús, viendo más allá de las apariencias, vio en aquel hombre una oportunidad para mostrar el poder de la vida que él mismo traía. Sin palabras grandilocuentes, sin necesidad de ceremonia, Jesús se agachó, tomó un poco de polvo de la tierra, el mismo polvo del que fueron formados los hombres, escupió en él y formó barro entre sus manos, un acto tan sencillo y sin embargo tan cargado de misterio divino. Con ternura untó aquel barro sobre los ojos ciegos del hombre. Luego le dio una instrucción que parecía tan extraña como milagrosa: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Juan 9:7. El hombre, a tientas, obedeció. Cada paso era un acto de fe. Cada metro hacia el estanque era una declaración silenciosa de esperanza contra toda desesperanza. Y cuando el agua fresca lavó sus ojos, el milagro explotó en su mundo. Luz, color, formas, rostros. El cielo mismo reflejado en las aguas de Siloé. Por primera vez en su vida vio. El don de la vista no solo restauró un sentido, le dio acceso a un mundo entero de maravillas. El mundo que había existido siempre a su alrededor, ahora se desplegaba ante él como un tapiz glorioso de detalles, de movimiento,
de belleza. Los fariseos se escandalizaron. No podían aceptar lo que veían con sus propios ojos. Interrogaron al hombre, dudaron de su historia, quisieron callarlo. Pero él, con una certeza que no requería explicaciones teológicas, proclamó: «Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo». Juan 9:25. Porque cuando Jesús toca tu oscuridad, no solo te da visión física, te da testimonio, te transforma en un faro viviente de su gloria. Pero no todas las heridas son visibles, no todos los sufrimientos son físicos. Número 5. El dolor más profundo es el que toca el corazón, el que arranca del alma su razón de ser. En una pequeña aldea llamada Naín, una procesión fúnebre avanzaba lentamente bajo el peso de una tragedia irreparable. Una madre viuda, que ya había llorado a su esposo, ahora acompañaba a su único hijo hacia la tumba. Su esperanza estaba muerta, su futuro enterrado, su mundo entero reducido a un féretro cargado en hombros ajenos. El pueblo caminaba en silencio, como si incluso el viento se negara a interrumpir aquel lamento mudo. Cada paso era un eco de pérdida. Cada lágrima, una semilla de dolor que jamás daría fruto, hasta que Jesús, el Señor de la vida, apareció en su camino. No fue casualidad, no fue coincidencia, fue destino divino. Jesús se cruzó con el dolor más profundo de la humanidad y no pudo pasar de largo, no pidió permiso, no pronunció largos discursos. Solo se acercó, extendió su mano, tocó el féretro, un acto impensable para un judío, pues tocar la muerte significaba impureza ceremonial. Pero él no temía la muerte, él era la vida misma, y con una voz que no podía ser resistida dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Lucas 7:14, y el muerto se incorporó, no como un espectro, no como una sombra, sino vivo, lleno de aliento, de color en el rostro, de palabra en los labios. La madre, atónita, corrió hacia él y lo abrazó entre lágrimas que esta vez no eran de duelo, sino de una alegría que rozaba lo sagrado. El pueblo entero gritó, aclamó, cayó de rodillas. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Pero aún no sabían, no podían imaginar, que no era solo un profeta, era el autor de la vida, era la resurrección y la vida. Juan 11:25. Porque si Él puede levantar un muerto, ¿qué no puede hacer en un corazón roto? ¿Qué no puede restaurar en una vida despedazada? Cuando Jesús se encuentra con el dolor, no ofrece solo consuelo, ofrece vida nueva. Número 6. Más allá del dolor visible, más allá de la enfermedad del cuerpo y del llanto de la pérdida, existe un dolor más temible todavía. El dolor de un alma esclavizada por las tinieblas, un cautiverio tan profundo que las cadenas humanas no pueden romper, un tormento tan feroz que ni los gritos ni las heridas logran apagarlo. En la región de Gadara, entre riscos solitarios y sepulcros olvidados, un hombre vivía entre los muertos, no por elección, sino por maldición. Poseído por una legión de demonios, su humanidad estaba rota. Sus gritos desgarraban el aire día y noche. Sus manos sangraban de tanto romper los grilletes que intentaban detener su furia. Los aldeanos, aterrados, no osaban acercarse. El hombre era un paria, temido como una bestia salvaje, condenado a una existencia sin esperanza. Hasta que Jesús pisó esa tierra, no hubo grandes anuncios, no hubo batallas épicas como los hombres imaginaban. Bastó que el Señor de todo lo creado pusiera el pie en aquel territorio maldito para que las tinieblas temblaran. Los demonios, que durante años se habían enseñoreado del alma de aquel hombre, comenzaron a gritar desde su interior, no con soberbia, no con desafío, sino con terror. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29.
Ellos sabían lo que muchos humanos aún no comprendían. Ante la santidad encarnada, no había lugar para su reinado. Ante el Hijo del Altísimo, sus días estaban contados. Jesús no necesitó levantar su voz. No necesitó entrar en discusiones. Solo habló: «Sal de este hombre». Y al instante, como hojas arrastradas por un huracán invisible, los demonios fueron expulsados. Suplicaron ser enviados a una piara de cerdos cercana, y al recibir permiso, los espíritus inmundos se lanzaron sobre los animales, quienes, enloquecidos, se precipitaron al mar y se ahogaron, una escena de caos que marcaba el fin del dominio infernal en aquella región. ¿Quién es este cuya sola presencia desestabiliza legiones espirituales? ¿Quién tiene tal autoridad que pone de rodillas a lo invisible? ¿Quién con solo una palabra abre las prisiones más profundas del alma humana? El hombre que había vivido como un espectro fue hallado sentado, vestido y en su juicio cabal, no solo libre, sino restaurado, no solo sanado, sino transformado. El terror de los aldeanos se tornó en desconcierto. ¿Cómo era posible? ¿Qué fuerza podía traer tal paz donde antes solo había horror? Y aquel hombre, antes poseído, se convirtió en un testigo viviente, un heraldo de liberación, un faro en medio de una tierra que había conocido demasiado, bien las sombras. Quiso seguir a Jesús, acompañarlo en su caminar, pero el Maestro le encomendó una misión aún más poderosa. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Así, aquel que había sido esclavo de la muerte, ahora llevaba vida en sus palabras. Así, donde antes resonaban gritos de dolor, ahora resonaban cantos de libertad. Porque cuando Jesús libera, libera por completo. Y lo que el mundo había desechado, Él lo transformó en testimonio eterno de su poder. Número 7. Pero aún quedaba un milagro. Uno que no sería simplemente una muestra de compasión o poder, sino un acto que sacudiría los cimientos del mundo espiritual y sellaría el destino del propio Jesús. Su amigo Lázaro había muerto. No era un enfermo que con una palabra podía sanar. No era un joven que acababa de expirar. No era un cuerpo que conservaba algo de calor. Lázaro llevaba 4 días en la tumba, 4 días de descomposición, 4 días de luto inconsolable, 4 días en los cuales la muerte, esa enemiga invencible, parecía haber reclamado la victoria definitiva. Cuando Jesús llegó a Betania, la atmósfera estaba impregnada de dolor. Marta salió a su encuentro, entre lágrimas que brotaban de un corazón desgarrado, y le dijo con el alma en la garganta: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. María, su hermana, apenas pudo articular sus preguntas en medio del llanto. Ambas amaban a Jesús, pero en su dolor no podían evitar preguntarse: ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no impidió esta tragedia? Jesús, viendo su aflicción, lloró también, no por falta de poder, no por desesperanza, sino porque su corazón era plenamente humano, plenamente sensible al dolor de aquellos que amaba. Entonces se acercó a la cueva donde yacía el cadáver de su amigo. Una piedra pesada sellaba la entrada, como un recordatorio brutal de que la muerte no dejaba pasar a nadie. Jesús, con una autoridad que cortaba el aire como una espada invisible, ordenó: «Quitad la piedra». Marta, aún atrapada en las lógicas humanas, advirtió: «Señor, yede ya, porque lleva 4 días». Pero Jesús, con ojos encendidos por la gloria que estaba a punto de revelar, le respondió: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Los hombres, temblando, obedecieron, rodaron la piedra, y en ese momento, el universo entero pareció contener la respiración. Jesús levantó su mirada al cielo, habló con su Padre, y luego, con voz de trueno que desgarró
los velos entre la vida y la muerte, gritó: «Lázaro, ven fuera». Y el que estaba muerto salió. Lázaro emergió de la oscuridad de la cueva, todavía envuelto en las vendas funerarias. El olor del sepulcro aún impregnaba su cuerpo, pero la vida ahora latía bajo aquellas telas de muerte. No fue una ilusión. No, fue un truco. Fue una resurrección real, tangible, indiscutible. Multitudes vieron aquel prodigio, y los líderes religiosos, al ver el milagro irrefutable, supieron que ya no podían ignorarlo. Jesús no solo enseñaba verdades, no solo sanaba enfermos, Jesús dominaba incluso el último enemigo, la muerte misma. Ese día, la decisión de matarlo fue sellada en los corazones de quienes no podían soportar ver su poder. Porque Lázaro, caminando vivo entre ellos, era una prueba viviente de que la muerte ya no tenía la última palabra. Este no fue solo el milagro más grande, fue la antesala de su propia resurrección. La señal definitiva de que Él no vino simplemente a mejorar vidas. Él vino a vencer la muerte, a abrir una puerta que nunca volvería a cerrarse. ¿Quién más podría hacer tal cosa? ¿Quién más podría arrebatar una vida de las mismas fauces del sepulcro? ¿Quién más podría prometer: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y demostrarlo en carne y hueso. 7 milagros. 7 revelaciones, cada uno más profundo, más glorioso, más lleno de poder, desde el vino en Caná hasta la tumba vacía de Lázaro. No fueron actos aislados, fueron flechas apuntando hacia una sola verdad. Jesús no vino solo a ayudar, vino a revelar el reino de Dios. No vino solo a sanar, vino a transformar. No vino solo a vencer la muerte, vino a darnos vida. Y tú que escuchas esto hoy, ¿acaso no arde tu corazón? ¿Acaso no te preguntas: ¿quién es este hombre que hace temblar la muerte, que domina la tormenta, que transforma la escasez y libera al oprimido? Es Jesús, el Hijo de Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si aún obra, si aún llama, si aún sana, ¿no es tiempo de que lo busques tú también? ¿Te impactó esta historia? Entonces no te vayas sin hacer algo. Suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, vivimos la gloria de Dios. Activa la campana, comparte este video y comenta cuál de estos milagros tocó más tu corazón. Esto apenas comienza y tú eres parte del milagro.